Experimento 9. Principio de los panes y los peces. El universo es vasto, abundante y extrañamente complaciente. La mayoría de la gente conoce solo una esquina de su habitación, un espacio junto a la ventana, un estrecho corredor por el cual camina de un lado a otro. Rainer Maria Rilke, poeta austriaco, originario de Bohemia. La premisa. Este experimento disipará el mito de que la vida es un asco y al final te mueres. Estemos dispuestos a admitirlo o no, la mayoría creemos que la vida es difícil. Estamos convencidos de que existe solamente una cantidad limitada de cosas, ya sea dinero, tiempo o palomitas en el cine. Incluso quienes tienen un Maserati en el aparcamiento, ocupan demasiado tiempo tratando de descubrir cómo conseguir más. ¿Por qué ocurre eso? Porque equivocadamente creemos que no hay suficiente. Incluso los multimillonarios, aquellos que tienen una superabundancia de recursos, viven bajo el hechizo opresivo de no es suficiente. Una amiga mía estaba entrevistando al rico propietario de un exitoso negocio cuya empresa estaba a punto de lanzar un nuevo producto. Al notar los rabiosos signos de dólar en sus ojos, le preguntó si había algún margen de ganancias, un índice de éxito, una cantidad de dólares que pudiese considerar suficientes. El empresario pensó durante un instante, lanzó un suspiro y dio su respuesta: bueno, simplemente no lo entiendes. Nunca es suficiente. Es como el juego de las sillas musicales, todo mundo se preocupa de no ser el que se quede sin asiento cuando la música se detiene. Somos poseedores de una riqueza inconmensurable, pero sentimos que vamos justos de dinero, estamos asustados y nos ponemos siempre en guardia. Claro está, los estadounidenses nos consideramos una sociedad de abundancia, pero en muchos sentidos eso no es más que una ilusión, un engaño, gracias al perpetuo mantra de nunca es suficiente. Estamos demasiado ocupados jugando a las sillas musicales, corriendo cada vez más rápido alrededor de un círculo ilusorio de sillas que se va volviendo cada vez más pequeño. Por el contrario, el principio de los panes y los peces propone que existe una ley natural de abundancia y que todo está bien, que puedes relajarte. Cuando Jesús oró para multiplicar los panes y los peces, no se preocupó de cómo podría ocurrir. Simplemente colocó todos sus pensamientos en una sola formación con una mira tan fija y dirigida como la de un láser, es decir, sabía que la prodigalidad y la abundancia eran su derecho divino. De igual manera, a lo largo de este experimento dejarás a un lado tus patrones normales de pensamiento y permitirás que lo reemplace la remota posibilidad de que pueda haber suficiente. Para todos. Hay algo aquí que no cuadra. Si crees que ahí está el coco, enciende la luz. Dorothy Thompson, periodista y comunicadora estadounidense. La escasez y la carencia forman nuestra programación predeterminada, el condicionamiento incuestionable que define nuestra vida. La creencia de que no hay suficiente empieza en el primer momento de la mañana, cuando suena el despertador. Diablos, no he dormido lo suficiente. Antes de sentarnos, antes de acomodar los pies dentro de nuestras pantuflas con orejitas de conejo, ya estamos lamentándonos de que nos falta algo. Cuando finalmente nos levantamos, lo siguiente que viene a nuestra mente es: y ahora no tengo suficiente tiempo para ducharme y vestirme. De ahí en adelante todo cae en picado. Gastamos grandes cantidades de energía preocupándonos y quejándonos de no tener suficiente. No tenemos suficiente tiempo. No hacemos suficiente ejercicio ni comemos suficiente fibra o vitamina E. Nuestro sueldo no nos permite llegar a fin de mes. Nuestros fines de semana no duran lo suficiente. Pobrecitos de nosotros, no somos suficientemente delgados, ni listos, ni hemos estudiado lo suficiente. Nunca se nos ocurre examinar si este mantra de la insuficiencia es verdad. Está arraigado de manera tan profunda que moldea nuestra sensación más íntima de lo que somos. La deficiencia se ha vuelto el cristal a través del cual miramos todas las facetas de la vida. Esa es la razón por la que aceptamos trabajos que no nos satisfacen. Es por lo que permanecemos en relaciones poco satisfactorias.
Es por lo que seguimos regresando a la fila del buffet a pesar de que nuestro apetito ya está satisfecho. Es por lo que hemos creado instituciones que controlan el acceso a nuestros recursos. ¿Alguien dijo petróleo? Que percibimos como valiosos y limitados. Si no estuviésemos tan preocupados por no tener suficiente, nos relajaríamos y emplearíamos los recursos que sí poseemos en desarrollar fuentes alternativas de energía, como el sol o el viento, energía que, me apresuro a señalar, nunca se acabará. Esta ficción de que no hay suficiente nos impulsa a hacer cosas que no nos enorgullecen, cosas que ponen en duda nuestros mayores ideales, que arrasan con el mundo natural y nos separan de nuestro ser más elevado. Y cuando nos definimos como deficientes, toda nuestra energía se dedica a asegurarnos de que no quedemos fuera, de no ser quienes han perdido terreno ante los demás. Pero he aquí el asunto. Esta es una enorme, gigantesca y desafortunada mentira. Sí hay suficiente para todos. Vivimos en un universo enorme y generoso, y si podemos superar este temor infundado de que no hay suficiente, podremos dejar de acumular recursos. Vamos, ¿quién necesita 89 pares de zapatos? Y liberar nuestra energía para asegurarnos de obtener lo que sí necesitamos. Los amerindios de la tribu Chumash, que vivieron durante miles de años en la costa central de California, disfrutaban de lo que puede llamarse una vida rica y próspera. Habitaban en pequeños pueblos sumamente integrados y usaban los recursos naturales que les rodeaban para fabricar canoas, flechas y medicinas. Con frecuencia comían gracias a las más de 150 especies de mariscos, melones chinos y piñones que podían encontrarse allí. Hacían mantes con las pieles, vasijas de esteatita que decoraban con conchas, y extraordinarias canastas hechas con un tejido tan compacto que podían usarse para guardar agua. Casi todos los días, los Chumash jugaban, bailaban, cantaban canciones de cuna a sus hijos y disfrutaban del calor purificador del balneario termal de su comunidad Apayik. En la actualidad consideramos subsistencia este tipo de vida, lo vemos con desprecio por ser una existencia miserable. Pero lo que quiero decir es que, a diferencia de nosotros, los Chumash vivían en una economía de abundancia. Para ellos siempre había suficiente. Ni demasiado ni muy poco. Suficiente. Más importante aún, había tiempo suficiente para hacer las cosas fundamentales, las relaciones, la comida deliciosa, el arte, los juegos y el descanso. Justo en este momento, con los recursos que tienes a tu disposición, no tienes que conseguir un nuevo empleo ni tienes que encontrar una nueva pareja, ni siquiera tienes que iniciar una nueva práctica de yoga que te demande más tiempo. Puedes empezar a reconocer y llevar una vida rica y llena de significado. Y lo mejor de esto es que puedes dejar de esforzarte tanto. Para variar, tómate las cosas con calma. La dicha existe. ¿Qué tal si esa fuerza poderosa se utilizara para elevar a la gente, en lugar de mantenerla atrapada en la cadena alimenticia de las corporaciones y las religiones? Mark Vicente, director de la película, ¿y tú qué sabes? El asunto esencial es que no tenemos idea de los límites que le hemos impuesto a nuestra percepción. Si conociéramos el grado al que hemos negado la belleza del mundo, estaríamos asombrados. Nuestra confusión es tan profunda que ni siquiera podemos concebir la vida sin sacrificio. Pero he aquí el asunto, la vida no exige ningún sacrificio, excepto el que hemos impuesto sobre ella. Vale la pena detenernos por un momento para considerar el engaño al que nos hemos sometido. Unos días antes de que Eckhart Tolle cumpliera 29 años, sufrió un intenso ataque de ansiedad. Pensó en suicidarse. Su vida hasta ese momento había sido básicamente un desastre. Esa noche específica, lo único que se decía una y otra vez a sí mismo era, no puedo vivir más conmigo mismo. Según narra, de pronto me sentí absorbido por un vacío. Cuando despertó, lo único que pudo experimentar fue amor, un estado de profunda paz y dicha ininterrumpida. Su intenso dolor emocional obligó a su conciencia a retraerse de todos los límites que él mismo le había impuesto. Se alejó de manera tan absoluta de ello que su yo engañado, su yo infeliz y profundamente atemorizado, se desinfló como una pelota de hule a la que se le abrió la válvula de escape.
Pasó casi 2 años sin hacer nada más que sentarse en los bancos de los parques en un estado de intensa alegría. Veamos también el caso de Byron Katie. Esta agente inmobiliaria de California tenía una vida normal y corriente, 2 matrimonios, 3 hijos y una carrera exitosa, cuando entró en una profunda depresión. Ella misma se internó en una clínica de rehabilitación para mujeres con trastornos de la alimentación, no porque sufriera ese trastorno, sino porque era la única institución que podía cubrir su póliza de seguros. Una noche, mientras yacía en el suelo del ático, dice que se sentía demasiado indigna como para dormir en una cama. De pronto despertó sin ninguna de las ideas preconcebidas de sacrificio que son normales en la vida. Todos los pensamientos que me habían perturbado, todo mi mundo, el mundo entero, habían desaparecido. Todo era irreconocible. Desde las profundidades empezó a gestarse una risa que brotó como un manantial. Me sentía intoxicada de alegría, cuenta en su libro Mil nombres para el gozo. Regresó a casa y se sentó junto a una ventana durante muchos días, mirando al exterior en total dicha. Era como si la libertad se hubiese despertado en mi interior, comenta. El coronel Mostaza, en el invernadero, con la llave inglesa. El sentido común es el conjunto de prejuicios que se adquieren a los 18 años de edad. Albert Einstein, físico teórico alemán. Estaba jugando el juego de mesa Cluedo con un par de amigas de mi hija. Pasamos el cuadernillo para el detective y colocamos la cuerda, el tubo de metal y las otras armas en miniatura en las pequeñas habitaciones de la diminuta mansión. Le dije a Kylie, que jugaba el peón del profesor Moradillo. ¿Por qué no empiezas tú? Las niñas me miraron como si les hubiera pedido que se dieran una ducha en el vestuario masculino. Mamá. Señora Grout. Protestaron enérgicamente. ¿Qué? ¿Qué he dicho? Todo el mundo sabe que la señorita Escarlata es la que siempre va primero. Asimismo me explicaron que, a fin de hacer una acusación, era necesario llegar a la habitación donde creemos que ocurrió el homicidio y que si se quiere entrar por un pasadizo secreto, solo es posible hacerlo entre el vestíbulo y la cocina o entre la biblioteca y el invernadero. ¿Quién lo dice? Pregunté. Las reglas, aquí mismo lo dice. Una de ellas me lanzó a la cara la hoja con las reglas impresas claramente. Esas reglas grabadas en piedra me recordaron cómo jugamos a la vida. Alguien decide que así es como funciona el mundo y debido a que todos coincidimos en verlo así, lo convertimos en la realidad. Resulta que todos hemos sido víctimas de un engaño. Casi todos los conceptos y opiniones que damos por sentados son graves distorsiones de las cosas como son en realidad. Todo lo que consideramos real es simplemente un reflejo de las reglas del Cluedo con las que hemos coincidido. El mundo que creemos estar viendo es meramente la proyección de nuestras propias reglas del Cluedo. Tal vez ha llegado la hora de tomar esas reglas del Cluedo, cortarlas en pedazos y usarlas como confeti. Hasta ese momento, hasta que finalmente entendamos que somos totalmente amados, totalmente amables y totalmente amantes, seguiremos sintiéndonos vacíos, poniendo en duda nuestro propósito y preguntándonos por qué estamos aquí. Esa es la razón por la que necesitamos pedir un cristal totalmente nuevo a través del cual podamos mirar el mundo. Evidencia anecdótica. La melancolía es más fácil que la alegría. Cualquiera puede decir tengo cáncer y provocar la tristeza de una multitud. Pero, ¿cuántos de nosotros podemos hacer reír a los demás durante 5 minutos seguidos? P. J. O'Rourke, ex corresponsal de la revista Rolling Stone. Karen Johnson siempre supo que quería ser actriz. De hecho, dice que su primer pensamiento coherente cuando niña fue, hombre, me fascinaría actuar. Aunque creció en una zona pobre de Nueva York, el teatro y lo que ella llama fingir que eres otra persona, formaban parte de su vida. Eso fue en los tiempos en que Joe Papp representaba obras de Shakespeare gratuitamente para sus vecinos en Chelsea. Karen también fue a ver muchas películas con su hermano Clyde y con su madre, Emma, que crió a ambos hijos con un solo salario.
Cuando vi a Carole Lombard bajando por las escaleras con ese largo vestido de satén, pensé que yo podía hacer eso, afirma Karin. Quería bajar por esas escaleras y decir esas palabras y vivir esa vida. En las películas podías ser cualquier cosa. Podías volar. Podías conocer formas de vida extraterrestre. Podías ser una reina. Podías dormir en una gran cama, con sábanas de satén y en tu propia habitación. Para cuando cumplió 8 años, ya estaba actuando en el Hudson Hill Community Center, un programa que combinaba guardería infantil, teatro y artes cerca de su vecindario. Estando en secundaria su vida dio un giro. Cuando debido a su dislexia la clasificaron de manera errónea como de lento aprendizaje, con posible retraso mental, abandonó los estudios, se volvió drogadicta y olvidó todo aquel sueño de actuar. Al cumplir 19 años, ya era madre soltera. La buena noticia es que sí abandonó las drogas. De hecho, el padre de su hija fue quien la orientó y la ayudó a dejar las drogas. Pero la mala noticia es que ese hombre no tenía la capacidad de ser padre. Las abandonó unos meses después de nacer su hija Alexandrea. Karin era una chica que había dejado la secundaria y no contaba con ninguna aptitud. En realidad, lo único que sabía hacer era cuidar niños. Consiguió un empleo como niñera y se mudó a Lubbock, en Texas, con un amigo que la contrató. Un tiempo después, su amigo se mudó a San Diego, a donde Karin y su hija lo siguieron de buen grado. Cuando la relación se deterioró, se encontró atrapada en California, sin dinero y sin ninguna experiencia laboral. Ni siquiera sabía conducir, un obstáculo de suma importancia en California, un estado donde les encantan las vías rápidas. Ella misma comenta: no tenía el título de secundaria. Lo único que tenía era a mí misma y a mi hija. Ah, sí, y aquel sueño de hombre. Me fascinaría actuar. Durante el día aprendió a poner ladrillos y asistía a una escuela de cosmetología. Durante la noche practicaba con una compañía de teatro experimental. Durante un tiempo se dedicó a peinar y maquillar cadáveres en una funeraria, complementando sus ingresos con un cheque de la beneficencia pública. Me preocupaba cómo conseguir que mi hija tuviera más que un par de zapatos y cómo podría lograr que $165 en comestibles duraran un mes. Durante todo ese periodo, continuó creyendo que todo es posible. Siguió creyendo que podía llegar a ser como Carole Lombard y descender flotando por las escaleras, vestida de satén. El teatro es una cosa que siempre supe que podía hacer, comenta. Finalmente, su fe inquebrantable le abrió las puertas. En 1983, Mike Nichols, el afamado director de Hollywood, asistió por casualidad a una de las presentaciones de Karin con la compañía experimental en Berkeley, los Blackstreet Aukeys, y se asombró tanto con los personajes que ella representó, que le propuso de inmediato un contrato para hacer el monólogo de Spook Show, en Broadway. Steven Spielberg asistió a ese show y le dio el papel de Celia en El color púrpura. Para entonces Karin ya había cambiado su nombre por el de Whoopi Goldberg. Puedo hacer cualquier cosa. Puedo ser quien quiera. Nunca nadie me dijo que no pudiera. Nadie expresó la idea de que tuviera limitaciones en cualquier cosa, y entonces pienso en términos de lo que es posible y no de lo que es imposible, afirma Whoopi en su autobiografía Book. Sabía que no podía convertir el agua en vino o lograr que los gatos hablen francés. Pero también aprendí que si abordas algo sin ideas preconcebidas, todo el mundo puede ser como un lienzo en blanco. Tan solo suéñalo y podrás convertirlo en realidad. Creo que pertenezco a cualquier sitio donde quiera estar, en cualquier situación o contexto en el que quiera colocarme. Creo que una niña puede salir de un hogar monoparental en las zonas económicamente deprimidas de Manhattan, iniciar ella sola una familia como madre soltera, luchar durante 7 años viviendo solo de la beneficencia pública y de trabajos temporales, y terminar haciendo cine. Así que, obviamente, pienso que todo es posible. Lo sé porque lo he vivido, lo sé porque lo he visto. He sido testigo de cosas que antiguamente se hubieran considerado milagros, pero no son milagros, son producto del sueño de alguien. Como seres humanos,
Somos capaces de crear un paraíso y mejorar con nuestras propias manos las vidas de unos y otros. Sí, sí y sí, esto es posible. Si algo no ha sucedido no es porque no pueda suceder ni sucederá, es porque aún no ha sucedido. Más evidencia anecdótica. Dominar el poder de tu mente puede ser más eficaz que los fármacos que se te ha programado a creer que necesitas. Bruce Lipton, biólogo celular estadounidense. Durante años la vida de Myrtle Fillmore giró alrededor de un botiquín lleno de medicinas. La que llegaría a ser cofundadora de la Iglesia Unity no solo sufrió de tuberculosis, que provocó que tosiera sangre y tuviera una fiebre casi constante, sino que también padeció un grave episodio de paludismo. Un día asistió a una conferencia del maestro del Nuevo Pensamiento, el Dr. B. Uix, quien expresó la escandalosa afirmación de que Dios, que es totalmente bueno, nunca desearía que la gente sufriera enfermedades. Lo que es más, dijo Uix, si ella se alineaba con este espíritu totalmente bueno, descubriría su verdadero yo, que solamente podía ser sano. Una y otra vez, Myrtle comenzó a afirmar, soy hija de Dios y por tanto no he heredado la enfermedad. Se negó a juzgar según las apariencias y alabó la energía vital de Dios dentro de cada una de las células de su cuerpo. Poco a poco, Myrtle empezó a mejorar. Después de 2 años, no había ninguna señal de sus viejos males. Charles, el esposo de Myrtle, fue testigo de la notable curación de su esposa y decidió intentar las mismas afirmaciones. También a él se le consideraba discapacitado. Debido a un accidente de patinaje en su infancia y por la subsiguiente serie de cirugías, sufrió graves daños en la articulación de la cadera y una de sus piernas dejó de crecer. Llevaba una extensión de acero para que sus piernas tuvieran la misma longitud. Imaginaba que lo máximo que podía hacer era aprender a vivir con el dolor crónico. Al igual que Myrtle, Charles Fillmore empezó a afirmar que había una fuerza energética totalmente buena y omnipotente. No solo se curó por completo del dolor en el curso de 1 año, sino que su pierna más corta creció hasta alcanzar el mismo tamaño que la otra. El universo se ocupó de él. El método. La realidad es mera ilusión, a pesar de su persistencia. Albert Einstein, físico teórico alemán. Este experimento te probará lo que finalmente descubrió Sally Field cuando ganó el Oscar por la película En un lugar del corazón, y dijo, me quieren, realmente me quieren, te probará cuán sublime es en verdad nuestro mundo. Durante las siguientes 48 horas, vamos a tomar nota de la bondad y la belleza. Por supuesto que la historia se ha escrito con sangre, por medio de guerras, traiciones y competencia. Pero como dijo el paleontólogo Stephen Jay Gould, los registros fósiles muestran periodos largos e ininterrumpidos de estabilidad biológica. De hecho, es una paradoja estructural que un acto violento nos distraiga tanto de 10.000 actos de bondad. Según afirma Gould, la gentileza, la amabilidad y la belleza humana son la norma. Afirmó que nuestro deber, nuestra sagrada responsabilidad, es llevar un registro y honrar la maravillosa importancia de todos los pequeños actos de generosidad que con tanta frecuencia pasan desapercibidos y son invisibles. Durante los próximos 2 días, lleva contigo un diario y anota ahí todos los actos de generosidad de que seas testigo. Estos son algunos ejemplos que podrías anotar en tu lista. Mi esposa me ha dado un beso antes de salir a mi cita con el doctor. La recepcionista y yo hemos compartido las fotografías de su nuevo bebé y de mi nuevo nieto. Cuando entré en mi oficina con los brazos llenos de libros, un desconocido me sostuvo en la puerta. El señor que atiende en el mostrador de la cafetería me sonrió y me dijo, ¿qué hay de nuevo? Los estudiantes de un comedor atiborrado de gente compartieron gentilmente una mesa. Mi correo electrónico falló y una colega me ayudó a resolver el problema. Un colega de otra ciudad me respondió con amabilidad y buena voluntad a un mensaje malhumorado que le envié. Hoja de informe de laboratorio. Principio. Principio de los panes y los peces.
Teoría. El universo es vasto, abundante y extrañamente generoso. Pregunta. ¿Enfocarme en lo negativo me impide ver la realidad? Hipótesis. Si cambio mi perspectiva y realizo un esfuerzo consciente por prestar atención a la bondad, la belleza y la abundancia, éstas se presentarán con creces. Tiempo requerido: 48 horas. Fecha de hoy. Escríbela. Hora. Escríbela. Cantidad de cosas generosas, bellas y buenas. Escríbelas. ¿Cómo enfocarlo? Existe un viejo proverbio que dice, lo que valoras cobra valor. Entonces supongo que le daré una oportunidad. ¿Quién sabe? Quizás expresar gratitud es más que palabrería de gente ingenua. Después de todo, Willie Nelson dijo que, cuando empezó a dar las gracias por lo que tenía, su vida dio un completo giro. Como Willie, estoy listo para apostar a favor de la probabilidad de obtener paz, dicha y alegría. En consecuencia, buscaré activamente la bondad y pondré en eso todo mi empeño. Notas de investigación. Escribe aquí tu experiencia. Epílogo. Elevémonos los unos a los otros. Es bueno unirnos con el propósito de crear juntos. Abraham Hicks. Felicidades. Venga esa mano. Has logrado terminar el libro y espero que hayas llevado a cabo los 9 experimentos. Has sido valiente y te has lanzado al ruedo. Pero si renuncias ahora, te perderás la mejor parte de toda esta aventura. Aquí es donde comienzas a cosechar los frutos. Lo que quiero sugerirte es que formes un grupo en tu comunidad, en la iglesia a la que perteneces o en la biblioteca municipal, pero no les digas que yo te envié, con otros lectores de Potencia tu energía. Aunque el CP siempre está con nosotros y siempre nos guía, a veces es útil contar con otras personas como nosotros que nos lo recuerden. Y Dios sabe que la compañía es algo que podemos aprovechar. Esta es la razón por la cual es esencial que encontremos cómplices, otros guerreros espirituales que estén dispuestos a escucharnos, animarnos y recordarnos por qué estamos haciendo esto. Como suele decir Abraham Hicks, cuando sintoniza la energía que es capaz de crear universos, el cosmos te pondrá en contacto con otros que tienen las mismas vibraciones. Es casi como un servicio cósmico para encontrar pareja. Estos correligionarios ingresarán en tu esfera de vibración, las personas afines se atraen, y juntos podréis potenciar la energía hasta explotar de manera exponencial para crear un nuevo mundo, así como una nueva y deliciosa forma de ser. ¿Cuál es la pauta número 1? Juega y diviértete. Ese es y siempre ha sido el generador definitivo de energía. Crea un círculo de protección, de modo que cada uno de vosotros sienta que está seguro y se le valora. No se requiere un compromiso de 4 horas. Quizá podéis hacerlo por teléfono. Pero es importante reclutar a otras personas con las que puedas compartir los resultados de tus experimentos, otros que también estén experimentando. Compartid historias. Inspiraos unos a otros. Inventad otros experimentos. Mi grupo propone un nuevo experimento cada semana. Estos experimentos pueden ir desde calmar la energía en una habitación agitada y frenética, funciona como por encantamiento, simplemente irradias paz y tranquilidad, y observas cómo cambia la energía, por ejemplo en un restaurante o en una reunión donde los ánimos están exaltados, para cambiar el tono de una relación en la que dominan los juicios y las conclusiones automáticos. Mi grupo se divierte mucho narrando los éxitos que cada uno ha tenido y sobre las ocasiones en que no hemos podido librarnos del condicionamiento anticuado. Ambas situaciones representan poderosas lecciones. En estos círculos es imperativo hablar sobre la vida y enfocarse en ella del modo que queremos que sea, no en cómo parece ser. En lugar de preguntarnos qué está mal, que probablemente es la pregunta que se repite con más frecuencia, enfócate en qué está bien. Esta es la única pregunta que en realidad tiene algún significado. La respuesta es una historia nueva y dichosa que intentas crear.
Durante cada reunión compartid ejemplos de cómo mejoran y progresan vuestras vidas. Como siempre, valora, engalana, afirma y sueña, al tiempo que tienes en mente las siguientes 3 cosas. 1. Eres formidable. Tanto si eres consciente de ello como si no, eres un ser energético tremendamente poderoso. Las corrientes de posibilidades recorren tus huesos. 2. El gran campo de potencialidad es ilimitado. Absolutamente todo es posible. Lo único que se necesita es la disposición a abrir tu mente, a abandonar el condicionamiento anticuado y seguir expandiéndote hacia ideas más dichosas, libres y de mayor importancia. 3. Estamos todos en el mismo barco. Si cuidamos los unos de los otros y hacemos un esfuerzo adicional por valorarnos y jugar juntos, todos salimos ganando, cada uno de nosotros se eleva. Claro, podríamos llegar solos a la meta. Pero la verdadera dicha proviene de acometer juntos este viaje, de elevar nuestras voces en un grito poderoso y unificado de intensa alegría.